Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Hoy estamos en la segunda sesión del Evangelio de Juan con el pastor Fernando Écija. Las notas las pueden bajar de la página web y vamos a orar. Le voy a pedir al pastor Pablo Tremba que nos dirija en oración. Vamos a orar para que Dios nos abra nuestro corazón y podamos tener un mejor conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por Fernando, por su tiempo, por su dedicación a la obra, Señor, y también por este tiempo que vamos a tener hoy en el Evangelio de Juan y, Señor, poder entender mejor quién eres tú. Abra nuestros corazones, Señor, nuestras mentes para que podamos entender, crecer en el conocimiento de Dios y poder ser gente que por ese conocimiento cambia y vive una vida que marca la diferencia y que te honra a ti. Pido tu unción sobre la vida de Fernando. Dios, gracias. Amén. Pues muchas gracias. Wow, una vez más es un privilegio estar con vosotros y la verdad es que uno lo disfruta un montón. Disfruta pues la vida en el Señor porque es un deleite servirle, es un deleite seguirle, pero mucho más cuando Dios pone personas tan maravillosas a tu lado. Dios siempre nos envía, al menos con uno más, nos enviaba dos en dos, al menos con uno más, pero somos muchos más y siempre es un deleite y disfrutar juntos y acercarnos juntos en esa reflexión de la palabra del Señor y juntos maravillarnos de todo lo que Dios es y todo lo que Dios ha revelado. Bueno, estamos adentrándonos en el Evangelio según San Juan y en estas palabras que compartíamos como una introducción la semana pasada, donde vemos un relato, este agiógrafo, el que está escribiendo, ¿verdad? Juan acerca de Cristo Jesús nos lleva a un relato muy intimista, y como destacábamos y también la semana pasada al terminar, pues Humberto Paz destacaba de ese tratado del amor. Por supuesto, es que todo emana, la base, el fundamento, primeramente es el amor de Dios hacia todos nosotros, pero realmente aquí lo que vemos en ese sentido, Juan describiendo a Jesús, este Jesús que si vivía por el amor al Padre. Todo lo que hizo, lo hizo por amor al Padre. Incluso a veces se suele decir que Cristo en la cruz del Calvario estaba pensando en mí, estaba pensando en nosotros. No, Dios, yo creo que Jesús no tenía ningún pensamiento con ninguno de nosotros. Yo creo que Él solo estaba pensando en el Padre. En el Padre, en el amor del Padre estábamos tú y yo, pero Cristo Jesús vivió para la gloria del Padre, para cumplir su voluntad, por el deleite y por amor al Padre. Y Él estaba únicamente, su pensamiento era, bueno, cumplir con el Padre, ese tratado del amor de Dios hacia nosotros, cumplido en Cristo Jesús, que vivió por amor al Padre. Y un personaje que se pone al lado, porque Dios nos acerca tanto, tanto, que llegamos, como dice Pedro, a participar de la naturaleza divina. El autor, Juan, ese discípulo amado que tuvo esa oportunidad incluso de recostarse en esa última cena en el costado de Jesús. No sé, pues descubrir ese amor hacia Dios a través de Cristo, por el amor de Cristo al Padre, y también pues ese amor que nos brinda, ese camino que nos brinda hacia nosotros. Bueno, realmente es un camino maravilloso y nos sobrecoge cómo realmente todo este camino de amor nos lleva a una intimidad tan increíble bueno, nos hace parte de él. No simplemente nos acercamos un poquito, no, bueno, un poquito más. No, no, es que Dios no quiere que nos acerquemos un poquito, es que nos llegamos a integrar siendo uno en el Espíritu con él. Esto es algo muy, muy especial. Bien, hicimos esa introducción y claro, yo no pretendo que pudiéramos ver todo el contenido del Evangelio de Juan. La cristología de Juan es muy profunda. Él escribe con mucha intencionalidad. Es el último Evangelio que se escribe. Yo creo que Juan, en su reflexión, en esa intimidad con el Cristo que caminó a su lado, con el Cristo de carne, pero en esa intimidad con el Cristo glorificado, en esa relación a través del Espíritu Santo con la verdad, el seguir descubriendo todo lo que Dios tenía, bueno, eso le llevó a una intimidad guiada por el Espíritu que nos revela a un Cristo increíble. Entonces yo quisiera pues que nos sigamos adentrando un poquito. Y yo quiero desgranar, y sería como el ejercicio hermenéutico de exégesis de algunos elementos que aquí pudiéramos destacar del Evangelio de Juan. Bueno,
Si me voy a Juan 1:1, bueno, pues yo encuentro en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, sabemos que hay otro texto en la palabra de Dios donde empieza de la misma manera. Y aquí hay una intencionalidad, lógicamente, del autor, de Juan. Y sabemos que Génesis 1:1 pues nos dice también que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es muy importante preguntarnos realmente cuál es el principio o qué texto nos lleva al principio de los principios. Porque algo muy importante siempre es descubrir los principios desde el principio, desde ese génesis, desde ese origen, los principios reguladores que establecen las bases a través de las cuales Dios quiere obrar. Pero ¿cuál es el principio o cuál nos lleva al primer principio o el principio de los principios? Yo creo que invariablemente es Juan. Es Juan porque si yo pensara incluso en las palabras de Génesis 1:1 cuando dice en el principio creó, pues en ese principio, antes de esa creación, antes de ese actuar, lo que estaba justamente era el verbo, era Dios. Desde el principio, Dios, ¿verdad? Y cuidado, Dios no empieza a hacer las cosas porque esté aburrido, porque tenga, yo qué sé, una psicopatía o no sé, ha entrado en una crisis existencial en cuanto a su ser y necesita algo. Dios es plenamente suficiente en todo, pero Él decide en un momento dado, lo que yo creo que cuando Pablo en el libro de Efesios dice, hablando del propósito eterno de Dios, Dios decide revelarse. Dios decide darse a conocer, aleluya. Insisto, no por una carencia o porque le faltaba nada, sino en una decisión, ¿verdad?, de revelarse y de darse a conocer. Y sabemos que esa acción de darse a conocer sería a través del verbo, del principio que se establecería en Cristo Jesús. Entonces, Juan 1:1 nos lleva al primer principio. Antes de nada, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, yo quiero que nos adentremos en un aspecto interesante, una palabra que se repite, por ejemplo, en 23 ocasiones en el Evangelio de Juan, mucho más que el resto de los evangelios, que es luz. Indudablemente aquí se nos revela, quisiera leer los primeros 5 versículos, aunque, bueno, quiero leer primeramente Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. Cristo Jesús declara, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy. Ahora, para mí los primeros 5 versículos de Juan son muy interesantes. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En esas palabras de Génesis 1:1, en esas 3 primeras palabras, en el principio Dios. ¿Qué es lo que había en el principio? Dios. Perfecto, eterno, aleluya. Y en esa pluralidad, dentro de esa unidad perfecta. Y sin Él, hablando de Cristo Jesús, hablando de la luz, del verbo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sabemos que todo fue creado de Él, por Él y para Él, como también nos declaran las Escrituras. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Quisiera un poquito entretenerme un poquito en el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Otras versiones de este mismo texto nos dice, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Luego encontramos una llamada como para una traducción diferente, se podía decir, y las tinieblas no han podido comprenderla. Interesante esto. También la versión de las Américas, una versión muy literal, una buena traducción en cuanto al texto original, dice, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. También, por ejemplo, la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy dice, la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas, insiste, dice, no la comprendieron, y luego hace una llamada, no la dominaron. Y por último, la Nueva Traducción Viviente dice, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Y tiene una llamada como una alternativa en su traducción y dice, y la oscuridad no la ha entendido. O sea,
lo que está diciendo es que las tinieblas no son algo que eventualmente pudiera comprender o acoger la luz, porque aquí tenemos algo muy interesante. Pudiéramos hablar solamente en el factor físico, luz, tiniebla. Lógicamente, la tiniebla, ¿cómo podríamos definir la tiniebla? Como ausencia de luz, pero en cuanto hay luz, la tiniebla desaparece por puro efecto físico. Pero sin embargo, aquí el autor, de una manera muy intencional, que es Juan, está realmente la traducción no es simplemente el efecto físico, porque si hay luz, pues desaparece la tiniebla, sino que la tiniebla solo puede desaparecer cuando hay comprensión. O sea, la luz solo se hace luz cuando es comprendida, cuando es entendida. Mientras no haya la comprensión, mientras que no haya el entendimiento, sigue habiendo o sigue existiendo oscuridad. Oscuridad. O sea, está claro que la tiniebla jamás podrá apagar o anular la luz, pero tampoco la luz podrá destruir, desbaratar la tiniebla si no existe comprensión. Esto es muy interesante, ya que desde el principio nos asoma un aspecto radical de lo que aquí Juan quiere establecer, porque indudablemente al final termina diciendo, estas cosas se han escrito para que creáis, pero ¿cómo creeréis? ¿Cómo creeréis si no entendéis, si no comprendes quién es este Cristo? Si no tienes comprensión de este Cristo, no simplemente el Cristo histórico, sino la revelación, la luz de lo que Él es, de lo que Él es. Y aquí, lógicamente, Juan presenta el verbo. En el principio era el verbo, la luz, la palabra. Porque si lo antagónico, si la antítesis de la tiniebla es la luz, o al revés, ¿cuál sería la antítesis, todo lo contrario, del verbo? La palabra. Si, insisto, si la antítesis de la luz es la tiniebla, ¿cuál sería la antítesis, todo lo contrario, lo antagónico al verbo? Y te digo algo, simplemente es el vacío existencial. Cuando algo no ha sido declarado, cuando algo no ha sido revelado, cuando algo no ha sido definido, no existe. No existe. Por eso la Real Academia de la Lengua intenta continuamente definir conceptos. Y entonces podríamos inventarnos cosas, pero no están definidas, no existen. Entonces, y esto es muy importante porque el verbo lo que hace o lo que da a través de la palabra es darle existencia a las cosas al definirlas. Cuando el verbo define, cuando Dios definió algo, pasó del vacío existencial a la luz, porque Dios lo reveló, Dios lo definió. Pudiéramos pensar en la creación de algo, en la creación del sol. Entonces, cuando Dios lo define, cuando Dios lo declara, le da definición, wow, al definirte, al declararte, la palabra te da la autoridad de pasar del vacío existencial a la revelación, porque ya existes. La tiniebla ha sido rota a través de la comprensión. Por eso todo fue creado, todas las cosas por Él fueron creadas. El verbo crea, dando existencia a las cosas, cuando las define, cuando las califica y cualifica, califica en cuanto a lo que es y la cualifica en cuanto a toda su dimensión. Dios no deja detalles sueltos, Dios define perfectamente, Dios es perfecto en todo. Por eso Dios dice que vio y era bueno en gran manera. Cuando Dios define, le está dando función y le está dando incluso destino y propósito. Cuando el verbo, la palabra, habla y se expresa de forma que algo que entonces es comprensible, eso que ha llegado a ser comprensible, existe. Mientras no es comprensible, mientras no es definible, no existe. Y lo que Dios no ha definido realmente es que ni existe. Está todavía en ese vacío de la oscuridad. Por eso el vacío, la oscuridad, las tinieblas fueron desplegadas cuando irrumpió la comprensión de la palabra, esa palabra formadora, creadora y dando por la definición existencia. Dios le dio existencia. ¡Wow! ¡Qué increíble! No voy a meterme en estos, en otra clase que tuvimos de
de cristología, hablábamos un poquito de esto y pasamos al terreno de la tiniebla, del Hades, porque cuando Cristo Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no está hablando de esa puerta de Satanás o la puerta del infierno, porque todo eso ya está vencido. Está hablando que las puertas de la tiniebla, en el sentido cuando no hay comprensión. Y recordemos que Jesús habla a Pedro en medio de una piedra que es puesta sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la roca de la revelación. Dios se revela y entonces al revelarse se da a comprender y al dejarse comprender y al ser entendible, la tiniebla es rota. Edifica su iglesia a través de esta piedra angular y esa misma piedra angular es la piedra que la iglesia utiliza para seguir dando a conocer, romper la tiniebla, romper el Hades de oscuridad. Pero te dejo que tú lo estudies o si no, busca la clase cuando hablamos un poquito de eso. ¿Qué fue lo primero que en el Génesis fue desplegado? Por ejemplo, si vamos a Génesis, es algo muy interesante. Dice Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía entre la faz de las aguas. Bueno, interesante. Ahora dijo Dios, lo primero que dijo Dios, lo primero que desplegó, dijo, sea la luz. Sea la luz. Ok, es algo muy... ¿Qué luz fue desplegada? Porque tenemos que reconocer que la luna y el sol, el día y la noche, solo fueron creados, o sea, fueron creados en el cuarto día. Aquí está hablando simplemente de la luz natural, del sol. No, yo creo, mi interpretación a la luz de esta forma de hacer este exégesis es que lo primero que Dios despliega es el verbo, es su propósito. Es como si Dios, es como dice Isaías, lo he anunciado y lo voy a hacer. Anuncio lo por venir de antemano, antes de que ocurra. Envío mi palabra, yo envío mi palabra. Yo creo que lo primero que Dios hizo fue hablar. Y yo creo que de eternidad a eternidad, desde el principio hasta el final de los tiempos, en ese alfa y omega, desde el principio Dios desplegó la luz de su propósito. Tal vez diciendo, quiero hacer esto, este es mi propósito eterno. Y es como si el verbo lanzado de eternidad a eternidad fuera desplegado, ¿verdad? Antes de que nada fuera materializado, Dios desplegó su palabra, o sea, Dios desplegó a Cristo, Dios desplegó al verbo y la luz fue manifestada y se reveló. Todo lo que Dios sea la luz, el entendimiento. Es como cuando alguien te explica algo y tú te está hablando y te dice, ¿lo entiendes? Y tú dices, no, perdona, sueles decir, no lo veo. ¡Wow! Comprender y ver. No lo veo, por lo tanto no lo comprendo. ¿Lo entiendes? Bueno, te lo voy a volver a explicar. ¿Lo entiendes? No. Bueno, voy a coger un poquito de plastilina y voy a hacer unos dibujitos, voy a poner una parábola. ¿Lo ves ahora? Ahora lo veo. La luz se hace en mi tiniebla interior y lo veo, lo puedo comprender. Dios desde el principio desplegó su voluntad y en función de esa luz y en función de esa, Cristo mismo es desplegado, la palabra, el verbo es desplegada, su propósito eterno es desplegado de eternidad a eternidad y en función de todo eso, Dios va haciendo, porque Dios no está improvisando nada. Escrito está, escrito está. Nos movemos no en función del azar. No jugamos a la ruleta con Dios, a ver si me toca, a ver si trato de convencer a Dios. No, yo me muevo en la preexistencia del verbo, en la preexistencia de la palabra, pisando las obras que ya fueron preparadas de antemano. ¡Wow! La palabra ha sido desplegada, la luz lo desplegó y escrito está, escrito está, escrito está y me muevo en función de un cumplimiento. Qué bien que yo no estoy cada mañana diciendo, ¿y cómo te has levantado hoy, Dios? ¿Estás de buen un poco? Vamos un poquito a la ruleta, intento convencerte de algo. No, yo me muevo, Señor, guíame aquello que ya fue escrito, aquello que ya fue desplegado, que ahora no lo entiendo, pero tu luz me ayudará a comprenderlo y cuando lo comprenda diré, amén, hágase conmigo conforme a tu palabra, porque escrito está. Dios desplegó la luz, Dios desplegó su palabra desde el principio.
Aleluya. Y esto es muy importante que lo pudiéramos ver. Para mí es tan importante que cuando tú y yo, como dice Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Cuando tú y yo tenemos capacidad en el Espíritu, tal vez como dice Efesios, de subirnos a los lugares celestiales y asomarnos a la ventana de la eternidad y decir, ¡wow! Y miro hacia atrás, wow, yo ya fui, antes que todo yo estaba en esa luz que fue desplegada, en esa luz que fue declarada y hablada, yo estaba ahí, aleluya. El Señor me conoció y me dio, aleluya, existencia por su palabra. Y yo simplemente estoy descubriéndolo. Entonces cuando me asomo y digo, wow, y miro hacia adelante, hacia lo que está por delante, wow, qué propósito maravilloso. Y yo tengo que decir, tontorrón, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te dejas atrapar por las circunstancias de esta vida? Asómate a tu eternidad. Echa mano de la vida eterna, porque hay una palabra, escrito está, el Logos, la luz fue desplegada desde el principio. Esto es lo que Juan está intentando escribir desde una intimidad, desde un intimismo, pero desde una profundidad, porque en ese intimismo con Cristo ha llegado una profundidad increíble, uniéndose en el Espíritu con toda esa dimensión de verdad y de comprensión. Yo sé, yo te animo a asomarte a tu eternidad. Tal vez incluso hago un paréntesis. Alguien estás pasando por un mal momento. Echa mano de la vida eterna. Tú no eres una circunstancia de la vida ni el resultado de una noche de verano de tus padres. Tú has nacido en función de una palabra. Cuando Dios dijo, sea la luz, tú puedes decir, yo estaba ahí. Dios me dio existencia. Incluso Dios dice, lo dice aquí, dice que después de que, dice, y vio Dios que la luz era buena, como diciendo, Dios vio que su revelación, que su propósito era bueno. Si Él dice que era bueno, tú y yo al final cuando lo comprendemos también diremos, es bueno. Por eso podemos decir que la voluntad, lo que ha sido escrito, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios vio que era bueno, aleluya. Tenemos que, el desafío es entrar en esa comprensión. Que la tiniebla, porque la tiniebla solo puede ser destruida o la tiniebla solo es rota cuando hay comprensión. Si no hay comprensión, la luz, por ser luz, no rompe la tiniebla si no hay comprensión. Esto es interesante. Vuelvo al ejemplo de antes. ¿Lo ves? No lo veo. Hasta que lo veas. Dios quiere, insiste. Por eso el Espíritu Santo viene para convencernos hasta que tengamos, aleluya, esa gracia de comprender todo aquello que ya fue definido, que ya fue escrito y que estamos en Cristo Jesús. Aleluya. Por eso la luz en el Evangelio de Juan es radicalmente importante. 23 ocasiones se utiliza el término luz. En Juan 12:46, yo la luz, sea la luz. Ahí vamos. Y yo creo que el Hijo dijo, Padre, vamos para allá. Conforme a tu voluntad, yo lo despliego. Sí, yo, la luz, he venido al mundo, ya existía, pero esa luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Y cómo no va a permanecer? Simplemente porque soy la luz. La luz físicamente desplaza la tiniebla, punto, lo hace. Pero la luz solo será luz cuando hay comprensión, si nos abrimos a la comprensión. Ese es el desafío. Ahora, por eso se presenta al verbo en esa interrelación de varios términos. El verbo, la luz, la verdad. El verbo, la luz, la verdad. La palabra verdad aparece incluso 25 veces en Juan, mucho más que en el resto de los evangelios, y con sus diferentes derivados. Por ejemplo, verdadero o verdaderamente son 56 ocasiones, si tomo verdad con todos sus diferentes derivados, como por ejemplo verdadero o verdaderamente. Entonces, 56 ocasiones. Aquí vemos la importancia que le está dando el autor a ello. Entonces, Juan 1:17, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿No había verdad antes? No. La verdad no es algo, recuerda, la verdad no es algo, es alguien. Es la luz, es el verbo, es la verdad. Porque la verdad es aquello que fue definido. Yo tengo mi verdad, tu verdad no importa. El hombre no fue creado para opinar, sino para obedecer. Aquello que había sido perfectamente definido porque Dios dijo era bueno. Y espera que digamos también nosotros, es bueno, es bueno. Pero la verdad que fue quebrantada, la verdad, vinieron por medio de Jesucristo. Juan 14:16. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
sino por mí, la auténtica vida, no cualquier tipo de vida, la vida según el propósito de Dios, esa vida vivida en un sentido de propósito y de eternidad en Dios, solo emana de Cristo en su gracia y en su verdad. También Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu, una vez más de verdad, el Espíritu Santo no vino para dar simplemente experiencias carismáticas. El Espíritu Santo vino para tomar de él, de aquel que es la luz, de aquel que es la verdad, y revelarnos, ayudarnos a comprender, a romper nuestra tiniebla, nuestro Hades interior. Entonces, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Qué increíble, el Espíritu Santo realmente toma, porque Cristo vivía por y para la voluntad del Padre, por eso el tratado de Juan es un tratado de amor de Cristo hacia el Padre, para cumplir, Padre, te amo, voy a cumplir sobre tu voluntad, yo estoy aquí para agradarte a ti, no me importa nada más. Y entonces Cristo tenía un único objetivo. Y entonces igualmente el Espíritu Santo en ese objetivo de hacer la voluntad del Padre a través de Cristo, y no toma de sí mismo, sino como hacía Cristo, sino que toma de Cristo y lo da a conocer. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Por eso nunca podemos hacer, digamos, un enfoque únicamente al Espíritu Santo. No, para nada. El Espíritu Santo siempre es un medio, es increíble. El fin final es la voluntad del Padre, y el camino, el mediador es Cristo, el medio es Cristo, y el Espíritu Santo nos da como buen ayudador ese paracletos, guiarnos, ¿verdad? Trayendo la revelación, guiarnos a ese cumplimiento. Y también Juan 17:17, santifícalos ¿en qué? En tu verdad, tu palabra es verdad. Aleluya. Y esa palabra, porque lo que se halló en la boca del Padre fue Cristo. Lo que se habló y lo que se desplegó es el verbo. Y el verbo lo hace que sea real. Por él, de él y para él todo fue creado. Pero solo nos adentramos en la verdad cuando nos adentramos en la comprensión de la luz. Solo puedo entrar en esa verdad cuando me adentro en esa comprensión de la luz. Por eso aparece otra palabra aquí en Juan muy importante. Hemos hablado de verdad, hemos hablado de luz. Otra palabra radicalmente importante que nos ayuda justamente a ese camino de comprensión es la palabra conocer. La palabra, por ejemplo, Juan 8:32, conocemos bien, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo tengo un poquito más adelante, pero lo quiero mencionar, la cantidad de veces, no anoté, la cantidad de veces que se menciona el hecho de conocer. Oh, no me digas que se me olvidó apuntarlo, pero es radical, como el autor de las palabras que tomo de Juan, que en cuanto al hecho de que son claves, que son como elementos pivotantes de mi enseñanza, ¿verdad? Pivotan, son como ejes medulares, son como columnas vertebrales de la enseñanza, luz, verdad, comprensión, o sea, conocer. Si vamos al griego, hay dos palabras para el tema conocer que nos guía a un conocimiento. Y estas dos palabras, en su sentido verbal, es ginosko o la palabra oída. Si yo utilizo el diccionario expositivo de palabras en griego, bine, que seguro que muchos conocemos, bueno, si me habla de ginosko, dice significa estar tomando en conocimiento, venir a saber, reconocer, entender o entender totalmente. El Nuevo Testamento ginosko indica frecuentemente, fíjate, una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. Se establece una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. A este respecto, lo que es conocido es de valor e importancia para aquel que conoce. Y de ahí el establecimiento de esa relación por la importancia que le da el que está conociendo hacia lo que está moviendo para conocer. Ginosco. Por ejemplo, esta palabra, este verbo se usa para expresar el pensamiento de relación o unión entre un hombre y una mujer. Como cuando incluso no es la palabra griega, pero su palabra más o menos también se utiliza en el Nuevo Testamento, pero hablando de Abraham y Sara. Oye, conoció Abraham a su esposa, ¿qué significa? Se la presentaron, hola Abraham,
soy Sara, ¿cómo estás? Mucho gusto. No, 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 significa que tuvieron relación íntima. Hablaban, aquí significa, oye, conoció a Sara y tuvo un hijo. Bueno, está hablando de esa relación íntima y sabemos que eso nos habla de ser una sola carne. Entramos en una relación, ¿verdad? Y empiezo a conocer esa persona y esa relación se perpetúa en el tiempo y hay un mayor conocimiento. Me voy fundiendo para hacerme esa sola carne. Esto es muy importante. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, mira, yo no os conozco, Señor, en tu nombre hicimos. Tú y yo nunca hemos intimado. Tú y yo nunca hemos intimado. Tú y yo no te conozco. Tú y yo nunca hemos sido uno. Porque en el espíritu y a través de la comprensión lo que nos hacemos en esa intimidad, no solamente nos acercamos a Dios, sino nos hacemos uno con Dios. Uno con Dios. Igual que la relación hombre y mujer, una sola carne, un solo espíritu. Piel con piel, pero en este caso espíritu con espíritu. Entramos en esa intimidad, en ese conocimiento increíble y maravilloso. Y intimamos. Y Jesús dice, oye, tú y yo no hemos sido nunca uno. Tú y yo nunca hemos tenido esa clase de, Señor, en tu nombre hicimos, tú y yo nunca hemos tenido esa clase de intimidad. ¡Wow! Y entonces, apartaos de mí, ¿verdad? Hacedores, porque si fuéramos uno, está claro que lo de mí se te hubiera pegado, lo de mí se te hubiera pegado a ti y de forma natural hubiera dado un fruto diferente, pero el fruto que has dado, eres un hacedor de maldad. El fruto que has dado es el fruto de la relación de ti contigo mismo. Te amas tanto, ¿verdad? Te quieres y eres más que suficiente. Tú tienes relación solo contigo, solo con tus propios deseos, solo con tus propias concupiscencias, solo contigo. Y lo que emana de ti contigo mismo, pues eso, hacedores de mal. Bueno, la otra palabra es oída, de la misma razón que, bueno, aquí está hablando de Idón, pero es un tiempo perfecto con un conocimiento presente. Significa primariamente haber visto o percibido, de ahí conocer, tener conocimiento de, ya bien absolutamente como en el caso del conocimiento divino o en el caso del conocimiento humano. Pero también habla de ese conocer por observación. Vamos a ver un poquito las diferencias entre lo que me plantea Ginosco y lo que me plantea Oída. Las diferencias entre ginosco y oída exigen consideración. Ginosco sugiere frecuentemente origen, progreso en el conocimiento, en tanto que oída sugiere plenitud de conocimiento. Esto es muy importante. Oída es cuando yo tengo plenitud de conocimiento, mientras ginosco me está hablando de inicio, avance y progreso. Hay una relación entre el que está conociendo y aquello que se va a conocer. Se establece una relación, pero esa relación no significa, o ese nivel de conocimiento no significa que tengo un pleno conocimiento. No tengo todavía un oída, tengo un ginosco. Por ejemplo, Juan 8:55, vosotros no le conocéis. Fíjate que ahí está hablando ginosco. Esto es como no habéis empezado ni siquiera a conocer. No habéis ni siquiera empezado a conocer. Ginosco no le conocéis, ni siquiera se ha iniciado una relación que tenga, porque Ginosco me habla de simplemente hay un primer momento que establece un vínculo de compromiso y me lleva en esa relación a conocer más. Pero luego dice Jesús, pero yo le conozco, y ahí en el griego es oída, porque yo tengo plenitud de conocimiento de mi Padre. Lo conozco, no estoy intentando conocerle o estoy en ese progreso de conocerle, yo tengo plenitud. Esto es, le conozco perfectamente. No hay detalle de mi Padre que yo no conozca. Tengo toda la plenitud del conocimiento de él. O por ejemplo, Juan 13:7. No lo comprendes ahora cuando le está diciendo a Pedro algo. Mira, ahora no lo comprendes. Como diciendo Pedro, o sea, no tiene el oída. No tienes la comprensión total. No puedes ver el cuadro completo, Pedro. No lo comprendes. No tienes ahora mismo el conocimiento pleno. Pero luego dice, más lo entenderás. Y fíjate, que es más o menos como vendrás a conocer, y allí es ginosco. Ahora, no tienes la plenitud, pero vas en el progreso. Lo importante es que vayas viendo avance. Y esto es muy importante. En el caminar en Cristo no tenemos toda la plenitud, pero vamos yendo de gloria en gloria. Somos como los justos, que es como la aurora, que va en aumento de luz. Y vamos hasta que el día es perfecto. No hay todavía un día perfecto, no hay una plenitud de conocimiento, pero vamos en ese avance.
dice, pero vendrás a conocer. También Juan 14:7, si me conocieseis, o sea, ginosco, si entráramos en esta relación y empezarais a conocerme, dice, esto es, si hubierais venido a conocerme de una manera precisa, también a mi Padre conoceríais. Si me conocierais, está diciendo, si me conocierais plenamente, pues también a mi Padre conocerías. Pero entonces, como todavía no me conoces a mí, no, por ende no puedes conocer a plenitud a mi Padre, pero entonces no puedes pretender, pero tiene que ser guiado. Pero luego dice, desde ahora le conocéis. Pero fíjate, hablando del Padre, dice, pero desde ahora le conocéis. Pero ahí, sin embargo, no es oída, es ginosco. Pero desde ahora le conocéis, esto es, habiendo venido inconscientemente al Padre, porque el que me está viendo a mí, al Padre. Pero ahora le conocéis. ¡Wow! ¿Sí? ¿Le estoy conociendo? Sí, porque estás viniendo a mí y en este ginosco de empezarme a conocerme a mí, estás empezando a conocer realmente a mi Padre, porque Cristo Jesús, como declara Juan, es el exégeta, el intérprete por excelencia del Padre. El unigénito Hijo del Padre, Él y solo Él le ha dado a conocer. Entonces, a la medida que te estás acercando en ese ginosco a conocerme, también le estás conociendo a Él. Bueno, entonces esto es muy interesante, avanzo un poquito. Entonces, en tanto que ginosco implica frecuentemente una relación activa entre el que conoce y la persona o cosa por conocer, oída expresa el hecho de que el objeto ha venido simplemente a estar dentro del campo de las percepciones de aquel que conoce, y a veces hablando de un sentido completo. Ahora, volviendo al texto que arrancaba esta sección de lo que estoy compartiendo, luz, verdad, pero toda esa luz, verdad, esa verdad no se abre camino si no hay comprensión. La tiniebla no puede ser quebrada simplemente porque esté la luz. Aquí tienes a Jesús y tienes a un Nicodemo, ¿verdad? También en Juan, y es el mismo ejemplo, es lo mismo. El estar sentado al lado de Jesús, estar sentado al lado del Verbo Eterno, estar sentado al lado de la luz que fue desplegada de ahí en Génesis 1, ¡wow! No significa que estoy entendiendo algo. Estoy al lado de la luz, pero no estoy comprendiendo. Tú siendo maestro de Israel, ¿no entiendes esto? Bueno, te es necesario, pero mira, wow, como no lo comprendas, no vas a entrar en la luz. Y esto es lo que está ocurriendo. Entonces, volviendo a Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí es la palabra, justamente la palabra que se emplea aquí, y conoceréis, lógicamente, es una forma verbal de ginosco, que es el conocimiento objetivo que tiene inicio, que tiene progresión. Es el conocimiento que tiene un principio, un desarrollo y un logro. Y ese logro final, y será la revelación final de Cristo, es el oída, el conocimiento pleno de Él. Es el reconocimiento de la verdad por y a través de la ginosco me está hablando, de que es el reconocimiento de la verdad por y a través de la experiencia propia, ya que se establece incluso una relación de intimidad entre el que está conociendo y aquello que se quiere o se desea conocer. Entonces hay esa experiencia y tiene que ser una experiencia propia. Ahora yo para afirmar esto quisiera ver esos tres escenarios que nos guía el Evangelio de Juan. Como digo, son como palabras o pensamientos o ejes de pensamiento que están vertebrando lo que Juan está escribiendo en sus diferentes aspectos. Puede haber detalles históricos, muchos. Sí, perfecto, pero quiero que veamos los elementos medulares que están haciendo que todo esto esté siendo vertebrado y tenga sentido. Vale, el escenario número 1, vamos a ir a Juan capítulo 8. Un escenario podría haber sido como el que te he dicho de Juan capítulo 3, en el sentido con Nicodemo. Ahí está, pero mira, yo puedo estar al lado de la luz. Y te digo algo, hay gente que mira, voy a saltarme un poquito lo que tengo escrito, pero si voy a Juan 3, te digo algo, ¿será que Nicodemo era sincero y quería? Yo creo que era sincero, pero estaba resistiendo la verdad. La tiniebla solo puede ser quebrada cuando hay comprensión, y a veces no resistimos a la comprensión porque requiere un esfuerzo. Yo creo que Nicodemo, un hombre sincero, sí, entiendo que vino de noche, no sé qué, pero le dice Jesús, es necesario nacer de nuevo. Y le dijo también que el que no naciere de agua y del Espíritu.
Oye, ¿por qué no has nacido de agua? Juan el Bautista ya estaba predicando el bautismo en agua. ¿Por qué no te has bautizado en agua? ¿Por qué no has dado ese primer paso de arrepentimiento? ¿Por qué me buscas de noche? ¿Por qué no? Si yo ya he enviado un mensajero delante de mí con un mensaje que yo empecé a decir lo mismo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es lo que se acercó? Un hombre. Todo en Cristo, ¿verdad? Es algo increíble. Es necesario nacer de agua, primero, ¿verdad? Entonces, lo primero tiene que ser lo primero, de agua y del Espíritu. ¿Por qué no te has bautizado? No sé, yo creo que ahí Jesús le estaba confrontando, ¿me entiendes? Vale, oye, tú quieres, pero a tu manera. No, no, tienes que entrar en la comprensión y de esta manera. Que es interesante que el versículo 22 de Juan, después de esa conversación de Jesús con Nicodemo, dice el versículo 22, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Jesús estaba bautizando. ¿Verdad? Qué interesante. Le ha dicho a este hombre, es necesario nacer primeramente de agua y luego del Espíritu. Ahora, ¿por qué no hacer lo primero? Porque lo primero siempre tiene que ser lo primero. No intentes buscar otras alternativas. Si Dios dice A, B, C, tiene que ser A, B, C. No puedes establecer otro orden o establecer tu propio criterio. Y aquí, interesante, Jesús se va a bautizar. Me pregunto, ¿Nicodemo se bautizaría? Interesante. ¿Daría pasos para entrar en esa comprensión? Lo dejo ahí. Pero indudablemente también es un escenario donde se está hablando de esa comprensión de la luz y de la verdad y cómo nos abrimos paso hacia ella. En Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús declara, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, Jesús declara esto. Y hay un mensaje, recuerda que Juan son grandes discursos, grandes enseñanzas. Hay una, bueno, es como el verbo, la palabra, es una disertación y, bueno, y entonces ahí vemos que gente está respondiendo al mensaje y el versículo 30 termina diciendo, Juan 8:30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¡Wow! Muchos. Uno diría, ¿cuánto levantaron la mano? Chiquicientos mil. Aleluya, gloria a Dios. Vamos, Jesús, sus datos. Yo qué sé. Qué bien, qué fantástico. Pero Jesús a eso no le convence. Mira, no significa nada. Yo no sé si estás comprendiendo, si estás entendiendo. Entonces, dice el versículo 31. Fíjate el escenario. Al 31 dijo entonces Jesús a los judíos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis en esa luz, seréis una vez más la verdad. Seréis no simplemente discípulos, seréis verdaderamente mis discípulos, engendrados de la verdad, según la justicia y la luz de Cristo. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces, y solo entonces, repito, y entonces, y solo entonces, conoceréis, comprenderéis, ¡wow! La luz te va a venir, ¡wow! Entonces, y solo entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad, esa como Juan capítulo 8, cuando Pablo, perdón, Juan, no, en Romanos 8, cuando Pablo está hablando de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, aquellos que han tenido revelación, aquellos que saben lo que son en Cristo. Ahí viene Romanos 8 que termina diciendo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Hombre, aquellos cosa creada, aquellos que saben, aleluya, que han contemplado al Eterno, a la luz, que están en las manos de Cristo, no están sujetos a nada de aquí, tan solo están sujetos a aquella palabra que fue declarada desde el principio, escrito está. Yo me muevo dentro de un marco de referencia y de eternidad en función de una palabra que fue declarada sobre mi vida y eso me hace libre de afanes, de temor, de inseguridades, porque tan solo es el sí y el amén, que es Él. Entonces dice, conoceréis. Porque el umbral, mucha gente ha conocido a Dios en el sentido, wow, creo en ti, he conocido tu misericordia, tu amor, tu poder, wow, he conocido que eres real, wow, Dios existe, ¿vale? Pero el conocer la gracia, la verdad, incluso entregar mi vida en ese momento, no significa que esté conociendo la verdad. El umbral de la verdad es algo, una puerta que se abre solamente cuando permanecemos en Cristo. Por eso hay personas que se pueden tirar 40 años en la iglesia y siguen sin haber pasado el umbral. Han conocido la misericordia, que Dios es real, el poder de Dios, no sé qué. Pero no están entendiendo, comprendiendo, todavía no, su tiniebla interior no ha sido rota para ver, aleluya, la dimensión de lo que Dios es. No lo ven y al no verlo,
viven atados y no disfrutando de esa libertad que nos da la verdad y la luz. Y entonces, pero esa puerta solo se abre si permaneces en mí. Y entonces serás verdaderamente mis discípulos. ¡Wow! ¡Qué confrontación! Pero interesante que se produce una discusión, porque, pero ¿qué dices? Libres, pero si nosotros no somos esclavos, y no sé qué, incluso empiezan a decirle a Jesús, tú eres un demonio, del demonio, no, tu padre sí que es el demonio. Bueno, ahí se produce una diatriba, una discusión entre ellos, pero fíjate que si tú lees Juan 8, en ningún momento dado, en ningún momento Jesús cambia de interlocutores, sigue hablando con las mismas personas, no ha cambiado de interlocutores, no empieza a hablar con estos y termina hablando con otros. No, él empezó hablando y empezó a dirigirse a judíos que habían creído en él. ¡Wow! A judíos que habían creído en él. Pero ¿sabes cómo estos judíos terminaron? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por el medio de ellos. Claro, el versículo previo Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Claro, y ahí empleó lo que se conoce como el tetragramatón, el yo soy, el que soy, él se revela, él se quita, el despliega y se revela la luz, aleluya, pero a veces resistimos a la luz, no queremos comprender la luz. Jesús se revela, yo soy esa luz eterna antes que el mundo fuera, yo fui desplegado, desplegando la voluntad de mi Padre, yo soy, aleluya. Eso ya no pudieron resistirlo y tomaron piedras, pero recuerda, eran judíos y habían creído en él. Interesante. Cuando a veces pasamos estas cosas tan increíbles, Jesús intenta llevarles a comprensión, llevarles realmente a una dimensión más alta. No simplemente es un profeta, alguien que hace cosas de parte de Dios. No, es que Él es Dios. Él es la verdad y les está queriendo guiar a la comprensión y al conocimiento, pero hay resistencia. Por lo tanto, al no haber comprensión, la tiniebla sigue siendo tinieblas y sigue estando ciegos. Siguen estando ciegos. Entonces, el escenario 2 se abre a partir del capítulo 9. Claro, todo esto no es simplemente Juan no coloca cosas de forma que caigan ahí de cualquier manera. Capítulo 9, ¿qué tenemos? Tío, Jesús sanó a un ciego. Porque aquí lo que hay es ceguera espiritual. Tú no quieres ver y Jesús lo que hace en este segundo escenario es sanar un ciego. Conocemos bien, Jesús hace barro, vete y lávate en el estanque de Betesda, el ciego va, se lava, ¡wow! Puede ver, y algunos amigos le ven, ¡ah! ¿Cómo puede ser? Y le llevan a los fariseos, y los fariseos le interrogan, ¿quién ha sido? Yo solo sé que antes era ciego, más ahora veo. Fíjate todo este de la luz, porque lo que en este escenario lo que va a poner en evidencia es si tú quieres ver, porque la clave no es ver físicamente, sino ver espiritualmente. Por eso Juan escoge solo 7 milagros muy concretos para establecer en esas enseñanzas medulares de lo que él está queriendo afirmar en cuanto a Cristo Jesús, su amigo. Y entonces él es interrogado, bueno, y al final pues Jesús, a partir del siglo 35, él sabe que ha sido expulsado de la sinagoga y entonces va a su encuentro. Y entonces le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Es muy interesante. Anteriormente ha dicho, yo soy. Y aquí le está diciendo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Es una pregunta igual, es igual. Y este hombre podría haber dicho, acabo de recibir la vista física, pero no me insultes, Dios no puede tener un hijo, porque eso es, no, ¿cómo? No. Y él dice, ¿quién es, Señor? Para que crea en él. Él estaba abierto, que quiero comprender, aleluya, yo no tengo problema, yo quiero ver también espiritualmente. Y entonces Jesús le dice, el que habla contigo es, wow, y se postra y le adora. El rey recibe en ese momento vista espiritual, el Hijo, la luz, el conocimiento eterno, aleluya, revelado. Y entonces, claro, la adoró. Dijo Jesús, y fíjate lo que dice Jesús, porque para esto he venido. Es que ahí está. Para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven, que piensan que ven,
sean cegados, aleluya, sean cegados, piensan que tienen luz, pero son ciegos y lo más triste son guías ciegos guiando a otros. Y entonces dice, para que los que no ven, vean. Cuando yo digo, Señor, no veo, quiero ver, me voy a revelar. Pero cuando dice, yo veo, difícilmente vas a poder ver porque crees que ves, pero no ves un pimiento. Entonces no te enteras de nada. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos, hombre claro, blanco y en botella? Claro que sí. Obvio, este es el contraste, está la tensión que está habiendo. Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado más ahora, porque decís, tú crees que ves y no ves. Si quisieras ver, verías, pero decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y estáis en tinieblas, porque la tiniebla solo puede ser quebrada cuando hay comprensión. Y esa comprensión se produce cuando quiero comprender. ¿Quién es para que crea? ¿Quién es? Yo quiero comprender, yo necesito. Y entonces Jesús, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, ahí estamos apuntando, vamos bien. Aunque yo sé que yo animaría a lo mejor, si voy muy deprisa en los conceptos, pues a lo mejor volver a escucharlo, pero es tan importante porque, ¿sabes? Sobre todo Juan en esta intimidad tan profunda que tiene con el verbo, aleluya, yo creo ha sido tiempo, ¿verdad? Con ese, porque ah, incluso sus epístolas, él llega a decir, lo que hemos visto y oído tocante al verbo de vida, estos anunciamos. Sí, a veces en mi experiencia yo experimenté esto, pero aquí hay una cristología mucho más profunda. No te hablo del Jesús de Nazaret que recorrió de aquí para allá. Wow, está presentando, aleluya, nos está abriendo ventanas de eternidad, haciendo que nos asomemos al principio de los principios, incluso antes del principio de Génesis 1, diciendo, wow, gloria. Y entonces dejándonos fascinar por toda esa increíble revelación. Y bueno, me encanta cómo Juan trabaja con todo esto en su exposición del Cristo, aleluya. Y entonces, pues aquí termina más o menos el escenario número 2. En esa resistencia de vosotros decís que vemos, entonces vuestro pecado permanece. Y el escenario 3 lo encuentro justamente en Juan 10, un tercer escenario. Entonces Jesús está confrontando, hay una correlación de pensamiento. A veces el problema que tenemos nosotros con los capítulos y con los versículos es que eso nos hace, bueno, termina una cosa, empieza otra. No, tenemos que entender que hay un discurso, hay una línea de pensamiento que está hilvanando los diferentes hechos, ¿verdad? Uniéndolos para un marco, para un cuadro mucho más profundo. Entonces, a veces cuando tenemos esa tendencia de versículos, capítulos, vemos cosas, pero es como se suele decir en hermenéutica, a veces un texto sacado de su contexto, pues su pretexto. Y sobre todo un texto sacado de su contexto no te ayuda a entender o tener una luz mucho más amplia. Juan 10, aquí hay un discurso y les acaba de decir, vuestro pecado permanece. Y entonces Jesús sigue el discurso, no hay un cambio. Dice, de cierto os digo. Y Jesús empieza a hablar en ese contexto de estos fariseos, de estos supuestos maestros, de estos que dicen que nosotros sí vemos, nosotros sí, pero no soy más que guías ciegos. Y Jesús empieza a hablar. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, esta puerta, este es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero, las ovejas oyen su voz, han reconocido la verdad, han entrado en comprensión, en relación, en conocimiento de intimidad, hay una relación piel con piel, espíritu con espíritu, con la verdad, con la luz, aleluya. Y dice, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca, y cuando las ha sacado fuera, las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, aleluya. Más al extraño, fíjate, aquí Jesús va a empezar a hablar de estos que son este extraño, estos ladrones, y es, bueno,
y luego más adelante, el versículo 14-15, él declara, yo soy, una vez más, yo soy el buen pastor y conozco, ¿verdad? Conozco esa vinculación, esa relación, aleluya, mis ovejas y las mías me conocen, todo ese sentido, ese vínculo de conocer, no simplemente algo, no, es que ha habido una relación, aleluya, entre el que conoce y aquello que se quiere conocer. Ha habido un principio, está habiendo un desarrollo que nos lleva hacia ese conocimiento pleno, que llegará cuando llegue Jesucristo, pero es algo que nos lleva de gloria en gloria, de transformación en transformación, como la aurora va en aumento de luz. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así que el Padre me... Y una vez más, fíjate, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Qué importante esto, conocimiento, conocimiento, conocimiento. Pero ese conocimiento solo llega cuando hay comprensión de la luz, cuando me abro a esa comprensión, cuando entiendo que estoy ciego y quiero ver. ¿Quién es para que crea en él? Dijo el ciego. Yo soy el que habla contigo. Aleluya. Entonces, conocimiento, conocimiento. Pero quiero destacar algo. Al principio dice, pero al extraño no seguirán. Y aquí vemos que se habla de ladrón y salteador, versículo 1. El versículo 5 habla del extraño. El versículo 8 menciona ladrones y salteadores. Y el versículo 12 y 13 habla del asalariado. Y con esto en mente, ¿a quién se refiere cuando dice en el versículo 10? ¿A quién se refiere cuando dice el versículo 10? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿A quién se está refiriendo Jesús en todo este contexto? Y interpretemos adecuadamente. Y amado, tenemos que reconocer que a veces caemos en simplismos. Y cuántas veces, si tú escuchas, escuchamos muchas veces, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿A quién nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a Satanás, nos estamos refiriendo al demonio. Entonces, ¿pero en qué momento Jesús está hablando aquí de Satanás o del demonio? Ahora, yo no digo que no se le pueda aplicar eso al enemigo, pero lo que no puedo afirmar es que la interpretación del texto esté hablando... ¿Quién tenía Jesús en mente? Yo quiero descubrir lo que está aquí. El geógrafo Juan, por excelencia, me está hablando, presentando a Cristo. Y entonces yo pienso, wow, ¿qué estaba en su mente cuando él dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir? Es como cuando yo quiero saber, Señor, ¿cómo? O tú dijiste, yo edificaré mi iglesia. Yo me quiero meter en tu cabeza y yo quiero descubrir qué estaba en tu mente. Tú que eres la verdad, tú que defines de forma perfecta. Cuando tú dijiste iglesia, cuando tu palabra se abrió para verbalizar esa palabra iglesia, ¿qué es lo que estaba en tu mente? Porque a veces cuando yo digo iglesia y lo que está en mi mente muchas veces está muy alejado de lo que estaba en tu pensamiento. Cuando tu boca se abrió para decir iglesia. Igual aquí, cuando Cristo Jesús está hablando y dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Amados, insisto, yo no digo que no se le pueda aplicar al señorito, al enemigo, pero no está hablando aquí de Satanás. Está hablando de esos que son ladrones, salteadores, al extraño, asalariado de todo esto. ¿A quién se está refiriendo? A líderes religiosos. Se está refiriendo a líderes religiosos porque aquí se está refiriendo de ellos. El contexto me hilvana y me está ligando. Interpretar correctamente a Juan dentro de ese contexto de luz y de resistencia a la luz, está hablando justamente de aquellos que eran líderes, pero están siendo ladrones salteadores, a veces vienen para hurtar, vienen buscando su beneficio. Son ladrones y salteadores según su concupiscencia, son extraños a la luz porque no viven en la luz, no han tenido revelación a la luz, aleluya, no se han alineado con la luz, aleluya, no son sus ovejas, son asalariados porque buscan el beneficio, muchas veces esquilmando a las ovejas. Y sabes una cosa, por supuesto, el enemigo tiene ya de por sí lo suyo, pero aquí Jesús también nos está advirtiendo, y es una enseñanza muy clara, a veces de aquellos que creen que ven y no ven, y todo hijo de Dios tiene que aprender, sobre todo en estos tiempos que sabemos que hay cada vez más apostasía, y el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, no volverá, como dice Tesalonicenses, sin que antes no se manifieste la apostasía. Hay demasiada apostasía. Quiero dejar un toque de atención, aleluya. Tú y yo tenemos que ser guiados por Cristo,
por la verdad, solo aquel que definió, aleluya. No busques que alguien te interprete. Gracias por los testimonios, por la referencia, por la ayuda de los demás, pero es Cristo en cada uno. Él es la luz, solo es aquel que me hace libre y me guía a esa verdad maravillosa. Como dice Pablo, lo quiero volver a decir, me encanta. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios, aleluya, nacidos de la luz, aleluya. Pero hay una resistencia y cuidado con los salteadores, los extraños, los asalariados, todo esto, este ladrón, porque son líderes religiosos, aquellos que piensan que ven, insisto, no ven un pimiento. Qué triste la pobreza que hay dentro de la iglesia, y mucha de esta pobreza, aleluya, donde pareciera que hay y no hay, pareciera que tienen y no tienen. Mucha de esa pobreza espiritual son por líderes que están a veces despistando, que están tergiversando y no guiando a aquel que realmente es la luz. Tercer escenario de esa confrontación, aleluya, en donde Jesús pone en evidencia lo que Él es. Quiero concluir, ya estamos... Bueno, Cristo es la luz. Aleluya. En el principio era el Verbo. Aleluya. Esa luz verdadera vino a este mundo y se hizo carne, porque la revelación, aleluya, vino, aleluya, para romper la tiniebla, aleluya, y revelarnos, hacernos comprender, guiándonos, aleluya, que para ello incluso nos dejó el Espíritu de verdad, aleluya, para tomarnos de la mano como buen compañero de camino y de viaje, el Paracletos por excelencia, aleluya, para guiarnos a Cristo, tomando de Él, revelando a Él, y en Cristo descubrir la voluntad del Padre, aquello que fue declarado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, pero la clave es conocer. Entonces, hay ejes vertebradores dentro de la enseñanza de Juan, veremos algunos más, pero que nos tienen que guiar, nos tienen que guiar al conocimiento, la comprensión, y que esa tiniebla sea rota si anhelamos la comprensión, aleluya. Bueno, termino, y hay una poesía muy bonita de Pedro Calderón de la Barca que me encanta, y yo quiero terminar con esto porque Juan es un apasionado de Cristo, nos presenta en su pasión, en su amor a Cristo, aleluya, y ese Cristo apasionado del Padre, y también el Padre apasionado por revelarse a cada uno de sus hijos, aleluya. Bueno, qué círculo más maravilloso de amor, ¿verdad? Okay. Y esta poesía de Calderón de la Barca que se titula ¿Qué quieres? Perdón, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quiero, mi Jesús? Quiero quererte. Quiero cuanto hay en mí del todo darte, sin tener más placer que el agradarte, sin tener más temor que el ofenderte. Quiero olvidarlo todo y conocerte. Quiero dejarlo todo por buscarte. Quiero perderlo todo por hallarte. Quiero ignorarlo todo por saberte. Quiero, amable Jesús, abismarme en ese dulce hueco de tu herida y en sus divinas llamas abrazarme. Quiero, por fin, en ti transfigurarme, morir a mí para vivir tu vida, perderme en ti, Jesús, y no encontrar. Perderme en ti, Jesús, y no encontrarme. Que no se encuentre nada, como Juan decía, que Él crezca. Que Él crezca tanto que al final no quedará en nosotros, porque todo nosotros se fundió en Él, siendo uno con Él, en ese conocimiento íntimo, aleluya, en esa relación de intimidad, para llegar a fundirnos en Él. Pues hasta aquí la enseñanza de hoy. Gracias, Pastor Fernando. Usted lo dijo todo. Eso sí, fantástico, fantástico. Hay tres cosas que yo rescato así rápidamente. Comenzando por el final, el tema del conocimiento, el entender quién es Cristo. Es interesante cómo Juan insiste en esto, pero y en la primera carta de Juan también lo notamos Sí. allí, dice que el que no conoce de verdad a Cristo no tiene nada que ver con él, primera Juan 4:3, es interesante eso. Y la pregunta que Jesús le hizo a Pedro en una ocasión, ¿ustedes quién dicen quién soy yo? Y bueno, algunos tenían unas ideas todas raras de Jesús,
y al final eso de nada valía hasta que no se entendía que Jesús es el Hijo de Dios. Y yo creo que ese es un punto muy importante que necesitamos entender hoy en día, que Jesús no es solamente un amiguito, que Jesús no solamente es un maestro, sino que Jesús es el Hijo de Dios. Y poder entender eso, obviamente Jesús se lo dice a Pedro, esto no se lo reveló carne y sangre, sino mi Padre en el cielo. Y yo creo que ese tipo de conocimiento tenemos que promover. Y eso me lleva al primer punto que mencionaste muy al principio, comprensión de la luz. Tan importante que se predique la palabra de Dios. Que esto sea algo que nosotros como líderes tengamos bien en cuenta, que no se trata aquí de hacer saltar la gente y que salga con no sé, una fascinación de nuestras reuniones, sino que salgan con un entendimiento mejor de la verdad de Dios. Por eso tenemos que hacer nuestro trabajo bien hermenéuticamente y predicar con claridad la palabra de Dios. Y como usted bien lo dijo, esto está haciendo falta. Y el tercer punto que yo rescaté, claro que usted lo dijo y se fue. Entonces, no sé si lo quiere volver a tocar y a la larga ni lo quiere tocar ahora, pero usted hablabas del Espíritu Santo, donde pues a veces se hace mucho énfasis o solamente un enfoque en el Espíritu Santo, quien es un ayudador, pero se hace como que Cristo desaparece o yo no sé, no sé cómo lo dijo usted ahí, pero yo sí dije, sí, eso es lo que nosotros estamos viendo, nos gusta todo lo místico alrededor del Espíritu Santo, pero hemos olvidado a Cristo, ¿cierto? Claro. El que murió y resucitó, ese quien es la luz, el que está tratando de hacer una obra en nosotros. No sé si quieres comentar eso y si, Pastor Indudablemente Roberto. esos capítulos en ese, lo que se conoce como el cenáculo, ese discurso largo que recoge Juan en esa última cena y presenta como ninguno otro lo presenta al Espíritu Santo. Y es increíble, pero sobre todo ese Espíritu Santo para guiarnos a la verdad. Yo no voy a dejar huérfanos, pero yo soy la verdad no es algo, es alguien. Y se hace tangible porque Dios tiene que seguir rompiendo nuestra tiniebla interior. Nuestro Hades interior y guiándonos de luz en luz, de gloria en gloria. Y el Espíritu Santo nos guía cuando vamos comprendiendo, cuando vamos entendiendo, o cuando en circunstancias como lámparas a mis pies, tu palabra, tú mismo, en circunstancias claras, yo necesito revelación. Es el Espíritu Santo con nosotros. No es ese agente a través del cual simplemente tengo experiencias carismáticas, siento. Dios no vino a regalar emociones o estimular las emociones de nadie. No es la labor del Espíritu Santo, es el que nos guía a toda verdad. Y esto es muy, muy importante, porque Él es el Espíritu Santo a través de todo ello que nos hace auténticos testigos de Cristo. Sabemos hechos, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Aleluya, no es simplemente te voy, claro, y recordemos, me gusta porque en ese momento pensamos que había como 500 personas en ese momento de la ascensión. Y si en ese momento Jesús dice, id ahora y por todo el mundo a predicar el evangelio, hubieran predicado 500 evangelios diferentes. Claro, muy honestos, muy sinceros, pero yo puedo estar muy sinceramente equivocado. Y Jesús dice, oye, a mí no me interesa que tú hables de mí como tú crees que yo soy, sino a mí me interesa que tú me reveles como realmente lo que soy. No mi opinión, insisto, no que reveles mi opinión, tu opinión de mí, sino a mí. Entonces, hubieran sido 500 evangelios diferentes. Yo creo que Jesús dijo, no os mováis hasta que venga el Espíritu Santo, porque si no, no me interesa que tú hables de mí como tú crees de mí, hasta que venga el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es nosotros, no solamente ese Pentecostés no vino porque se redimió la boca para hablar, para declarar las maravillas de Dios, pero como Dios quiere ser revelado, no como yo quiero hablar o revelar de Él. Por eso, muy importante, tuvieron que esperar, porque el Espíritu Santo nos hace auténticos testigos de Él para revelarle como Dios quiere ser revelado y como no, como a mí me gustaría revelarlo o en función de mi experiencia. Y esto es muy importante, la labor del Espíritu Santo, es vital para dar a conocer a Dios a través de Cristo como debe ser dado a conocer. Gracias, Fernando.
son innumerables las ideas o los pensamientos y el estímulo de buscar más de mucho de lo que dijiste, pero en sí, básicamente cuando hablabas de la luz, la personificación de la luz. Juan 1:4 habla y en él estaba la vida y la vida era la luz. Entonces es la personificación del verbo, es la luz, es Cristo, y Cristo mismo lo dijo, y yo soy la luz del mundo. Yo soy En la otra luz. ocasión también en Juan 14 habla y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, que es algo que no lo mencionaste exactamente en esa forma, pero la idea, al menos lo que yo capté, la idea es que lo presentaste con diferentes conceptos y en algunas ocasiones con ilustraciones. Y esto nos lleva a el conocimiento de Dios obviamente es esencial, es necesario, no un conocimiento de la mente, pero un conocimiento experimental de Dios, de Experimental. experiencia. Mm. Jesús vino más que todo a revelarnos al Padre, que lo dicen en Juan, que él nos dio a conocer al Padre, y es la labor que también se nos encomienda a nosotros, revelarme y presentarlo tal como Él es, no como nosotros pensamos. Jesús vino a enseñarnos sobre la vida, cómo vivir, no solamente en qué creer. El creer solamente sin la vida es incompleto. Santiago dice, ¿crees que hay un solo Dios? Y los demonios también creen y tiemblan. Pero es más que creer, es poner en práctica las cosas que creemos, ponerlas, traducirlas en la vida, en lo que nosotros creemos, de nuestra relación con Dios. El Salmo 119, David habla y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Ahora, la diferencia entre lámpara y lumbrera es que la lumbrera es la fuente de la luz. Y esa es lumbrera mi camino. ¿Cuál es el camino? Jesús lo dijo, yo soy el camino. Es lo que alumbra. La palabra de Dios viene a ser el reflejo de esa lumbrera, de la fuente de la luz. Y entonces, lo que yo percibo en todo esto es la luz es aquello que nos ilumina el camino de la vida, que es Cristo. Cristo es el camino para la verdad y es el camino para la vida. Si queremos conocer la verdad, tenemos que ir a través de Cristo. Él es el camino. Si queremos entender la vida y vivir la vida, tenemos que hacerlo a través de Cristo. Él es el camino a la verdad y a la vida. Entonces, y Él es la luz. La vida estaba en Él y la vida era la luz. Si es que la personificación de la luz en todas estas áreas, en todas estas formas que es una coherencia en la Biblia sobre lo que enseñaste acerca de la luz. Es algo para seguir estudiando y seguir viendo y aprendiendo y descubriendo en ese conocimiento que hablabas, un conocimiento progresivo, algo que vamos creciendo en el conocimiento de Dios. Es que muchas gracias. Amén, gloria a Dios. Sí, es que uno tiene ganas de seguir caminando y al lado de Él y descubrir más. Ese ginosco, ese conocimiento, esa relación que se ha abierto, me hace, ¿a dónde voy a ir? Como dijo Pedro, no, yo quiero conocer más, ¿no? Y es increíble, ¿no? Pero eso es justamente el desafío del pecado, ¿no? Cuando tú piensas, wow, dice que Dios se paseaba al aire del día, ¿no? ¿Tú te imaginas pasear con Dios en el huerto del Edén? Bueno, yo no sé, se me funde el cerebro intentar pensar en eso. ¡Qué deleite tan increíble! Estoy paseando con el Hacedor, con el Eterno. Se pone a mi lado, camina conmigo. Y sin embargo, el hombre
mira para otro lado. Pareciera que no es suficiente. Y busca otra ciencia, el árbol de la ciencia del bien y del mal, otro conocimiento, nos dejamos fascinar por aquello. Pero no es suficiente que el Dios eterno se pone a tu lado y dices, y qué triste, esa es la vanidad del hombre que a veces, no sé, a lo mejor porque gira o gravita solamente alrededor de sí mismo, en su egoísmo y en su orgullo, y no se da cuenta y busca y se deja fascinar cuando el Dios eterno, la luz, ha dicho y ha declarado, yo camino contigo, por eso Jesús recupera y yo estaré con vosotros. Bueno, es apasionante y bueno, queremos más y más de él. Muy bien, excelente. Gracias, Pastor Fernando, Pastor Pablo, Pastor Humberto. Muy buenas las conversaciones, los comentarios y la enseñanza. Entonces, le voy a pedir al Pastor Fernando, hay algo que usted habló del conocimiento, de esa intimidad con Dios, y yo creo que necesitamos, si podemos orar, que la revelación de su amor en cada uno de nosotros, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, sea revelada y que podamos conocerle en esa intimidad y ser verdaderamente sus discípulos, como usted explicó en esta clase. Entonces, sí, por favor, podemos cerrar en oración. Señor, tus palabras retumban, Señor, aleluya, en nuestras mentes, en nuestros interiores, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Señor. Señor, es como, son palabras que sabemos que son piedras angulares, Señor, momentos, encrucijadas de camino, Señor, algo que no podemos obviar, Señor. Y oro, Señor, que seas tú abriéndote camino. Que usted te revela, Señor, pero que seamos, Señor, aleluya, tú nos invitas a permanecer en ti, en tus palabras, para ser verdaderamente, yo oro por cada estudiante, Señor, que tú despiertes, Señor, aleluya, ese anhelo de más y más, caminar y ser ese verdadero discípulo tuyo, Señor, aleluya. Señor, que descubra, Señor, en ese transitar, en ese caminar a tu lado, en esa fascinación, Señor, que, wow, pensaba que era simplemente un carpintero, pensaba que era no sé qué, y cada día nos sorprende, Señor, aleluya, en el camino, Señor, y te revelas en lo que Juan fue descubriendo, Señor, aleluya, hacia esa plenitud de conocimiento, Señor, revela. Oro por cada estudiante, Señor, que tu palabra, Señor, abra camino, que esa, como se mencionaba antes, esa lámpara, Señor, que de pronto nos guía a esa lumbrera, a esa mayor luz de profundidad en ti, Señor, porque en cada palabra tú has puesto un destello, Señor, pero tú eres la luz, no eres simplemente un destello, Señor, tú eres la fuente misma de la luz, Señor, que seas tú alumbrando cada uno, Señor, seduciendo, Señor, aleluya, por tu palabra, guiándolos a ti, Señor, y cada uno, Señor, se enamore, entre en esa relación de intimidad, Señor, y en esa relación con la verdad y contigo, Señor, esa verdad tuya se abrirá camino y habrá una libertad increíble, Señor, rompiendo cadenas, Señor, cualquier afán, cualquier inseguridad, cualquier sentido a veces en cuanto a lo que ha pasado, lo que pasará, Señor, eres tú, tan solo la plenitud continua de aquel que dijo, yo soy, yo soy, yo soy. Señor, ¿a dónde iremos? Señor, que tú estés guiando a cada uno en esa profundidad contigo y bendigo en tu nombre, Señor, a cada uno, Señor, ella para que profundice en ese conocimiento de lo que tú eres, que no es un conocimiento abstracto, Señor, no, que no es algo, Señor, lógico, Señor, eres tú, Señor, es una profundidad de vida, porque en ti lo que hay es vida. Los bendigo en tu nombre y nos bendecimos mutuamente, Señor, que tú sigas guiándonos, Señor, de gloria en gloria. Siempre, siempre, oh Padre, para santificar tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias. Y bueno, que el Señor les bendiga. Les recordamos, suscríbase a nuestra página web para recibir información sobre las clases que estamos ofreciendo. También suscríbase a nuestras redes sociales, síganos en las redes sociales, que ahí siempre estamos colocando lo que estamos ofreciendo. Y más cuando vemos que aquel día se acerca. Que el Señor les bendiga.